La arrogancia militar tiene un precio, y 70 drones ucranianos lo cobraron en una sola madrugada. El 12 de septiembre de 2025 a las 00:25 horas, el sargento ruso Dmitry luchaba contra el sueño en la penumbra de su estación de radar Nevo M. Afuera, una calma absoluta reinaba sobre el puerto de Primorsk, donde 2 petroleros de la flota fantasma esperaban en silencio. De repente, la monotonía se rompió. Un enjambre de más de 70 señales no identificadas apareció en su pantalla dirigiéndose hacia ellos desde 1000 kilómetros de distancia. No eran interferencias. Calculó su carga útil potencial, 3 toneladas de muerte. Contacto masivo vector norte, gritó. La respuesta fue inmediata y metálica. Big Bear confirma, alerta roja. Las sirenas desgarraron la noche. Sin embargo, todo comenzó 3 meses antes, en una sala de planificación en Kiev. El general Vasko señaló a Primorsk en la pantalla táctica. El objetivo está a 1000 kilómetros en un viaje solo de ida. Un joven analista, visiblemente nervioso, respondió: «General, sus defensas son una fortaleza. Tienen una burbuja A2AD, una cúpula impenetrable de misiles y radares diseñada para negar el acceso. Sus generales confían ciegamente en ella». Vasko le devolvió una sonrisa helada. «Perfecto. Usaremos su arrogancia como un arma. No intentaremos romper su escudo, haremos que ellos mismos nos abran la puerta. Les regalaremos una victoria tan grande y llamativa que no notarán el verdadero ataque hasta que sea demasiado tarde». «Nuestra estrategia es el engaño geográfico», explicó el general Vasko. «Lanzaremos oleadas de señuelos para alejar sus paraguas de defensa de Primorsk. Atacaremos objetivos sin valor militar en pueblos como Sealovsk, Tosnu y Pakhovskoy simultáneamente. Saturaremos los distritos de Volosovsky y Gashinsky en San Petersburgo. Esto forzará a sus baterías S-400 más potentes a concentrar todo su fuego en una victoria ilusoria, creando el punto ciego que necesitamos para el verdadero ataque». Para ejecutar este complejo engaño se asignaron más de 70 drones a la misión. El grueso del cebo lo compondrían 30 drones AQ-400 Side, un arma de una simplicidad brutal. Su cuerpo de madera contrachapada no solo facilitaba una producción masiva y barata, sino que le otorgaba una firma de radar casi inexistente. Eran fantasmas de madera diseñados para un propósito: absorber los carísimos misiles rusos. Pero la verdadera amenaza era la manada de lobos. Una fuerza mixta de 40 drones avanzados, liderada por un escuadrón de élite de 15 UG-26 Bobber ER. Estos eran los asesinos, las únicas plataformas capaces de llegar a Primorsk, con una ojiva pesada. Sin embargo, este asesino de largo alcance era vulnerable a la detección. ¿De qué sirve un francotirador que grita su posición? Es por eso que protegiéndolos volaban los 25 drones restantes. Plataformas de guerra electrónica Banshee 7. Drones gemelos, sin carga explosiva. Se encargarían de cegar a los radares rusos en el momento justo y guiar a los Bobber a través del infierno. El éxito de la misión recaía sobre el UJ-26 Bobber. Su versión estándar carecía del alcance necesario, por lo que los ingenieros crearon una variante ER, rango extendido, por pura necesidad. Repleto de tanques de combustible adicionales con un software de motor optimizado, era la única plataforma kamikaze en el arsenal capaz de llevar a una ojiva de 40 kilogramos a los 1000 kilómetros de distancia hasta Primorsk. Así pues, a medianoche 70 drones despegaron en un silencio de radio absoluto. Se deslizaron en la oscuridad como espectros. Sus sistemas de navegación autónoma siguiendo los valles fluviales y las copas de los árboles para permanecer bajo el velo de los radares rusos. Era un ballet peligroso y preciso. En el centro de mando de Kiev, varios iconos parpadearon y se apagaron en el mapa táctico. Eran drones caídos. Impacto con el terreno, anunció un operador. Fallo de motor. El general Vasko observó sin inmutarse, aceptando el precio de la infiltración. Sacrificios necesarios en el largo camino hacia el corazón del enemigo. Al cruzar la frontera, las reglas del juego cambiaron. Los 35 drones AQ-400 activaron sus transpondedores, gritando su presencia en los radares rusos. En el centro de mando de Leningrado, el general al cargo sonrió confiado. Un ataque de saturación predecible. Bórrenlos del cielo. Los carísimos misiles S-400 se elevaron en columnas de fuego, cazando uno por uno a los baratos drones de madera. Para los rusos era una defensa impecable. En Kiev, el general Vasko observaba la misma carnicería con fría calma. La atención total del enemigo estaba fija en el cebo. «Han mordido el anzuelo», susurró. Mientras los señuelos ardían, la manada de 40 lobos inició un mortal juego del gato y el ratón, con las defensas de corto alcance. Cerca de Volosovo, el sargento Yevgeny sonrió en su cabina del Panzer S-1.
Su radar de seguimiento IRS-2-IE había capturado perfectamente a un Bobber que volaba abajo, logrando un bloqueo de tiro sólido. Los datos de telemetría del objetivo llenaban su pantalla. Su dedo se movió hacia el disparador. A 800 kilómetros, una alerta roja parpadeó en una consola en Kiev. El supervisor observó el mismo bloqueo y ordenó: Banshee 7, entra en acción. El Banshee 7 detectó la frecuencia de banda X del radar de Yevgeny y emitió un grito electrónico ensordecedor. La pantalla de control de fuego del sargento ruso se disolvió en una tormenta de nieve digital. El bloqueo de tiro se rompió al instante. Secado y frustrado, recurrió al instinto, desatando una andanada de fuego de sus cañones gemelos 2A38M, pero disparaba a ciegas. El Bobber ya había desaparecido en la oscuridad. Este duelo se repitió en todo el Oblast. La tenaz defensa rusa, luchando contra interferencias y fantasmas, logró derribar 33 drones. Sin embargo, cada dron caído no era un fracaso, sino el precio pagado para abrir una brecha en el muro de acero enemigo. Mientras el victorioso informe de derribos de drones ucranianos del teniente Antonov ascendía por la cadena de mando, la verdadera historia se desarrollaba en silencio. En el punto ciego creado por el fuego y el ruido, un escuadrón de solo 7 Bobber ER, únicos supervivientes de la élite, había atravesado la línea de defensa. Eran 7 bisturís quirúrgicos, cada uno con una ojiva de 40 kilogramos listos para cortar el corazón económico de Rusia. En Kiev, el general Vasko observó los 7 íconos solitarios y sentenció: están dentro. A las 4:45 am, en la cabina del Panzer que custodiaba el puerto de Primorsk, el operador bostezaba escuchando los lejanos ecos de la batalla. De repente su pantalla gritó una alarma de colisión. 7 señales aparecieron de la nada, llegando desde el mar, demasiado bajas y rápidas. En pánico, lanzó una andanada masiva de misiles 57E6, una reacción inútil. Los Bobber ya estaban sobre él. Con una maniobra final se dividieron. 3 se lanzaron como halcones hacia la estación de bombeo. Un misil afortunado alcanzó al último del trío, desintegrándolo en una bola de fuego. Fue el último consuelo de los rusos esa noche. Los 2 Bobber restantes se zambulleron en su ataque final. El primero, cargado con una ojiva termobárica, golpeó el edificio de control principal. Hubo un destello blanco que consumió el oxígeno del aire, seguido de una onda de presión que reventó los muros hacia afuera. Segundos después, el segundo dron se estrelló contra el colector de tuberías, cortando las arterias de acero del puerto. Al mismo tiempo, los 4 Bobber restantes se abalanzaron hacia los petroleros. El primero, armado con una carga hueca KZ-6, golpeó el buque Capitán Love, justo debajo del puente. La tripulación sintió el golpe, penetrante, mientras todas las pantallas y luces se apagaban en una lluvia de chispas. Segundos después, una segunda explosión abrió un tanque de carga, desatando un infierno de petróleo en llamas a su lado. El buque Sergei Gorskov sufrió un destino idéntico. Un golpe preciso silenció su sala de máquinas y otro destrozó sus vitales colectores de carga. Horas después del ataque, los informes de inteligencia revelaron la verdadera importancia del golpe. Los nombres Capitán Love y Sergei Gorskov eran falsos, transmitidos por los transpondedores de los barcos para ocultar su verdadera identidad. Los objetivos reales eran 2 petroleros gigantes de clase Aframax, el Custo, con una capacidad de carga de 115.000 toneladas, y el Kaiyun, con una capacidad de 110.000 toneladas. Ambos barcos eran piezas clave de la flota fantasma, una red secreta que Rusia usa para vender petróleo y evadir sanciones internacionales. Por lo tanto, el ataque no fue a 2 barcos cualquiera, fue un golpe de alta precisión contra el flujo de dinero secreto que el Kremlin utiliza para financiar su maquinaria de guerra. La escala de fuego no era militar, sino estratégica. Apenas 42 segundos después del primer impacto, en el puerto petrolero, la estación de bombeo número 2, el corazón palpitante del puerto, colapsó con un gemido de metal torturado. Inmediatamente, otro dron perforó la fachada del centro de control, lobotomizando el cerebro de la operación. Un último y desesperado impulso eléctrico recorrió el sistema, la orden de apagado de emergencia, pero la señal nunca llegó. El núcleo del control de energía ya había sido destruido. La médula espinal del gigante estaba seccionada. Los últimos drones asestaron golpes de gracia a las válvulas de las bombas, y entonces toda la posibilidad de control se desvaneció. El fuego, ahora libre, comenzó a consumir el acero y el hormigón. Primorsk se estaba evaporando. El amanecer reveló un infierno de humo negro sobre la costa del Báltico. Horas después, el Ministerio de Defensa ruso anunció que 221 drones habían sido derribados y que todos los ataques fueron repelidos con éxito. Pero sus palabras carecían de sentido frente a la verdad que caía del cielo.
Imágenes de satélite que mostraban 2 enormes petroleros Aframax ardiendo y una estación de bombeo devastada. El mundo ahora podía ver la herida abierta. Primorsk, responsable del 20% de las exportaciones marítimas de petróleo de Rusia, estaba fuera de combate. Sus buques de 700.000 barriles, piezas clave de la flota fantasma, eran ahora hogueras humeantes. El golpe a Primorsk no fue a su infraestructura, sino a la yugular económica de Rusia. El puerto facilitaba exportaciones de petróleo por un valor de $15.000 millones anuales, siendo la puerta principal para la flota fantasma. Cerrar esta compuerta detuvo en seco un flujo diario de 1 millón de barriles, provocando una hemorragia inmediata de entre 70 y 80 millones de dólares diarios directamente del fondo que financia la maquinaria de guerra. El ataque con drones también provocó un enorme caos en el tráfico aéreo de la región. En el aeropuerto Pulkovo de San Petersburgo, la situación se volvió tan grave que tuvieron que activar un plan de emergencia llamado Cover y desviar 11 aviones de pasajeros. Para los controladores aéreos, el trabajo fue una pesadilla, pues sus pantallas se llenaron de señales de drones enemigos mezcladas con las de los aviones comerciales. Sin embargo, la parte clave del engaño fue que todo el personal se concentró en el cielo, observando los restos de los drones señuelo que eran derribados sobre el campo. Como todos estaban distraídos mirando hacia arriba, nadie vigiló el horizonte del mar, y fue por allí, volando bajo, por donde se coló la verdadera fuerza de ataque sin que nadie la viera. Desde un punto de vista técnico, la operación fue una clase magistral que logró 3 objetivos clave. Primero, el concepto logístico de usar 2 clases de drones fue perfecto. Los AQ-400 baratos para la saturación masiva y los Bobber ER especializados para el golpe de precisión a 1000 kilómetros. Segundo, la táctica de enjambre explotó una falla doctrinal rusa. Sus sistemas, diseñados para cazar un puñado de misiles hipersónicos, se ahogaron en un mar de objetivos baratos. Finalmente, la genialidad de los Banshee no fue cegar al enemigo sino confundirlo hasta la parálisis, creando una tormenta de fantasmas en sus radares que hizo imposible distinguir la amenaza real. El análisis forense de los restos de drones derribados reveló la aterradora verdad. Los investigadores encontraron piezas en Usmino que no tenían sentido. Cuerpos de madera contrachapada y motores simples pero sin rastro de ojivas. Una técnica, analizando un circuito de navegación recuperado, se lo confirmó a su superior. Este dron no vino a atacar, su única misión era existir en nuestra pantalla. Esa comprensión llegó demasiado tarde cuando los videos del infierno en Primorsk se volvieron virales, forzando la humillante admisión del Kremlin. En el búnker del cuartel general de Leningrado la humillación era palpable. ¿Cómo había sucedido? La región albergaba al 6º ejército de armas combinadas y a la plana mayor de la flota del Báltico. Sin embargo, toda esa formidable fuerza estaba orientada hacia el oeste, una muralla de acero esperando un ataque de la OTAN que nunca llegó. Estaban mirando hacia afuera, no hacia adentro. El ataque no derribó el muro, simplemente se coló por la puerta trasera que nadie vigilaba. No fue un fallo de las armas, sino una catastrófica falta de imaginación del cuerpo de oficiales. Toda la red defensiva de la región, desde la base naval de Kronstadt hasta las baterías de misiles en línea en Luga, operaba bajo la única y fallida suposición. Durante años, su modelo de amenaza se había centrado exclusivamente en un patrón de ataque desde el sudeste. Esta rigidez doctrinal significaba que un ataque de drones profundo en la costa del Báltico no era solo una sorpresa, era un escenario que sus manuales de estrategia consideraban oficialmente improbable. El éxito no dependió de la fuerza, sino de la inteligencia precisa y el tiempo perfecto. Semanas antes, un joven analista en Kiev descubrió una grieta en el muro. «General», informó, «cada noche el radar costero de Primorsk entra en mantenimiento a las 4:30. A las 4:40, la guarnición del puerto cambia de turno». Explicó que la combinación de la fatiga de la tripulación saliente y la orientación de la entrante creaba una ventana de 12 minutos de eficacia defensiva reducida. Esa era la clave. Distraer a toda la región para poder deslizar a sus asesinos a través de esa minúscula grieta temporal. En el papel, el paraguas de defensa ruso era formidable. En la práctica, fue derrotado por la física. Los poderosos radares 91 N6E Big Bear, diseñados para ver a cientos de kilómetros, eran ciegos a la amenaza real debido a la curvatura de la Tierra. Los Bobber que volaban bajo, rozando el horizonte del mar, permanecieron en una sombra de radar hasta los momentos finales. Esta geometría obligó incluso a los sistemas S-400 a una desesperada carrera contra el reloj. Cuando sus radares detectaron la amenaza, la ventana para una intercepción efectiva ya se había cerrado. Las sirenas en San Petersburgo se silenciaron, una anécdota pasajera en la vida de la ciudad. Pero en Primorsk, los incendios de la flota fantasma ardieron durante días, una herida estratégica visible desde el espacio. La operación reveló una nueva realidad.
Las guerras ya no las ganan solo quienes tienen las armas más caras, sino quienes las usan con más inteligencia y audacia. Ucrania le demostró al mundo que incluso la superpotencia más formidable podía ser puesta de rodillas, no por el poder de las armas, sino por la perfecta ejecución de lo imposible.